Y después de este corto recorrido por la universidad, conociendo a sus directivos y también el enfoque que para todos ustedes es fundamental, pues qué bueno, Alexander, poder entrar ya en materia, porque el día de hoy se van a discutir unos temas maravillosos que realmente son transversales a todas las profesiones y nos ayudan a construir sociedad y también a construir a los nuevos seres humanos. Bueno, Claudia, cumplimos 70 años en este 2020, ya estamos cerca, 15 de noviembre del 2020 cumpliremos nuestros 70 años. Por eso estamos pensando en los siguientes 70 años. Hoy el tema es análisis y perspectivas en un mundo 4.0. ¿Qué nos espera después de la pandemia? Definitivamente esto es el planteamiento más importante, no solamente aquí para los gran colombianos, para nuestro país, sino para el mundo entero. Y creo que todos, desde la disciplina profesional que estemos ejerciendo, tenemos que entrar en sintonía y, por supuesto, saber utilizar todas estas herramientas para mejorar nuestro entorno. Es por eso que tenemos hoy un evento absolutamente maravilloso. Prospectiva y análisis en un mundo 4.0. ¿Qué pasará después de la pandemia? Por eso le damos la bienvenida también a nuestra moderadora, Catalina Gómez. Cata, bienvenida. Alexander, Claudia, muchísimas gracias por esa introducción. Así vamos a iniciar este conversatorio, análisis y prospectiva en un mundo 4.0. ¿Qué nos espera en esta pospandemia? Están con nosotros, vamos a presentar a los participantes del conversatorio que nos van a acompañar el día de hoy. Ellos son Juan Carlos Bernate, Marketing Manager en Oracle. También está con nosotros Alejandro Munévar, Founder VP Sales en SKG Tecnología. Lisandro Alberto Ballesteros, CEO and Founder de Labor MB Data Training and Consulting. Y Marco Tulio Calderón Peñalosa, Rector de la Universidad La Gran Colombia, nuestro anfitrión. Bienvenidos todos, un placer que nos acompañen el día de hoy, estar también aquí reunidos para hablar de este tema. Yo quisiera empezar hablando con la persona que nos convoca el día de hoy, el rector de la Universidad de la Gran Colombia, el primer gran colombiano que llega a este cargo. Rector, unas palabras para las personas que se están uniendo hoy, no solo al conversatorio, sino también a esos estudiantes de posgrado que comienzan un proceso vital en medio de un contexto bastante extraño. Buenos días a todos, un agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando en este conversatorio, estas empresas que se han preocupado por la alta tecnología en el mundo y que es importante apropiar en las universidades. Yo creo que la necesidad de la productividad y de utilizar eventos que nos ayuden a sobresalir en el desarrollo de la empleabilidad también, para todos los egresados de las universidades, pues es una tarea que se está construyendo, que fue potenciada por el problema de la pandemia y que no debemos desaprovechar. Hoy las universidades o se meten de lleno en la alta tecnología o se quedan atrasadas y rezagadas. Entonces, con esa idea, la Universidad de la Gran Colombia está haciendo todo su esfuerzo de digitalización de sus procesos y de avance en la alta tecnología, y por eso estamos en estos conversatorios que Alexander nos está ayudando a construir de manera adecuada, y por eso pues agradecemos muy especialmente a todas las empresas y las personas, funcionarios que nos están acompañando en este conversatorio. Muchas gracias, Catalina. No, a usted, rector, por esas palabras para todos esos estudiantes que, como ya lo decíamos, empiezan una nueva etapa bajo un contexto completamente diferente al que seguramente estaban esperando. Y de ese tema de la educación, yo quisiera que lo tocáramos en unos instantes, porque quisiera empezar preguntándoles a todos ustedes, ¿cómo definirían este tiempo de pandemia? Ya llevamos 5 meses bajo diferentes tipos de restricciones, de encierros, cuarentenas. Yo quisiera empezar a ver con ustedes que nos cuenten cómo definen esta pandemia. Juan Carlos. Gracias, Catalina. Pues mira, yo creo que hay que buscar siempre algo positivo en todo. Si bien la pandemia tiene 1000 cosas negativas y es un momento súper retador, el hecho que sea un momento retador hace que salgan ideas muy buenas. En los momentos difíciles de la humanidad es donde se han creado las mejores invenciones, las mejores innovaciones. Y este momento es casi que perfecto para las empresas que puedan reinventarse, porque hoy la tecnología es mucho más económica de lo que era hace 10 años. Existen soluciones en la nube en donde las empresas pagan por lo que consumen y eso baja un montón el precio. Existe la tecnología para que las empresas puedan ser más estratégicas y no tan operativas,
y eso le permite a las personas pensar, crear cosas nuevas, crear nuevas soluciones y crear nuevas ofertas para darle valor a un mercado. Y como si estos elementos fueran poquitos, hay algo súper interesante y es, estamos en una época en donde los datos pueden ser analizados, donde la información de todo el mundo está en Internet. O sea, yo creo que hay plataformas de comercio electrónico que conocen mejor a Juan Carlos que mi esposa. O sea, una plataforma me conoce mejor que mi esposa, pero no lo están aprovechando bien. Entonces es el momento para aprender a conocer a los clientes de una forma tan precisa y tan única para ofrecerles valor de una manera automática para que básicamente los clientes tengan más facilidad de comprar y no le estén vendiendo un producto. Es decir, las marcas en esta pandemia pueden aprender no a vender sus productos, sino a ayudarle al cliente a que le compre sus productos. Y eso es único en la historia. Alejandro. Pues la pandemia redefinió el mundo. Venimos hablando de Revolución 4.0 hace un par de años en la sociedad colombiana y hoy este proceso nos ha ayudado muchísimo a impulsar todo este proceso de digitalización, transformación digital a nivel de ciudades. La educación se ha reinventado. A todos estos nuevos estudiantes de posgrado los invito a ser pioneros en la educación online, en la educación virtual. A la universidad todo ese proceso de transformación digital lo está impulsando y nos ha ahorrado, entre comillas, décadas de trabajo en par de meses, porque la obligatoriedad de virtualizarnos fue total. Entonces esta sociedad 4.0 que venía un poco retrasada en Latinoamérica, a hoy pues hemos recibido un impulso grande y todo este tema de transformación digital en la educación, en la medicina, en las cadenas de distribución, en cómo pensamos las ciudades a nivel de urbanismo, a nivel de transporte, movilidad, pues la pandemia redefinió el mundo en todos estos sentidos y no nos olvidemos que hoy todavía estamos hablando de sociedad 4.0, pero ya se empezó a hablar de la sociedad 5.0. Entonces, esto le dio un impulso definitivo para que todo el proceso de virtualización y de transformación digital se disparara en toda nuestra sociedad a todo nivel. Lisandro. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos y con Alejandro y retomo la frase de Juan Carlos sobre las crisis. Las crisis sacan lo mejor de las personas, o si no la crisis se vuelve violenta. Tiene que sacar lo mejor de nosotros y lo mismo le va a pasar a las organizaciones. Tienen que sacar lo mejor de las organizaciones. Entonces el enfoque mío ha sido durante todo este tiempo, digamos, trabajar sobre el impacto del COVID y de la pandemia en las organizaciones y en la forma en que se manejan las personas dentro de las organizaciones. Van a haber unos cambios que podríamos llamar disruptivos, es decir, llevamos 255 días a nivel mundial y 168 a nivel colombiano, días de revisión de muchos datos. El Foro Económico Mundial decía que todo el tema de la Revolución Industrial 4.0, que Alejandro apunta muy bien, que ya hablamos de 5.0, iba a requerir desarrollar una cantidad de estrategias y daba una línea de tiempo de 10 años y resulta que esos 10 años se nos convirtieron en 165 días. Es decir, eso había que hacerlo. Quien no lo haga y quien no se suba en digamos, en este bus de cambio, está por fuera. Es decir, igual va a pasar con las competencias que tienen que desarrollar los ejecutivos y los trabajadores, sino desarrollar esas competencias que nos decía, las competencias del siglo XXI, cambiar la forma de pensar, la forma de trabajar, la forma de interactuar, las nuevas formas de contratación, las nuevas formas de las dinámicas de relacionamiento genuino al interior de las organizaciones. Todo eso lo proponía el Foro Económico Mundial y muchos otros foros que se tenía que dar en los próximos 10 años. Resulta que ya no son 10 años, fueron 165 días que hay que hacerlo y hacerlo ya. Entonces, el gran reto para el sector educativo es ese. El sector educativo ya no solamente va, pues, lo que nos ha presentado ahorita de problemas de conectividad, etcétera, etcétera, pero creo que las universidades, no conozco a fondo la Universidad de Gran Colombia, pero la mayoría de universidades, salvo contadas excepciones, estaban dándonos una línea de tiempo un poco larga para apropiar nuevas tecnologías en la forma de educar. Y resulta que en este momento les dijeron, no, ya no tienes tiempo, tienes que hacerlo ya.
Justamente, Marco Tulio, rector, quisiera que nos dijera ese gran reto que ha significado para ustedes, justamente con todo lo que han venido diciendo los demás participantes, ese gran reto de la universidad durante estos días. Yo creo que esto ha sido, como dicen, casi que no es subirse al bus, sino subirse al tren bala. Nos han obligado a hacer eso, pero a veces también es problema de las políticas públicas. Los procesos en el Ministerio de Educación, por ejemplo, eran muy lentos para todo. Y los procesos de hacer nueva formación eran demasiado complicados. Teníamos mucho acartonamiento. La universidad presentaba, por ejemplo, la Gran Colombia. El año pasado presentamos a mediados de marzo un programa de comunicación social y periodismo digital. Y el ministerio nos rechazó la petición diciendo que el periodismo digital no existía como área del conocimiento. A los 8 días de haber presentado nosotros el documento maestro al ministerio, El Tiempo hizo un gran foro de transformación digital y dijo, el periodista que no sea digital perdió su trabajo. Y el ministerio, sin embargo, dijo que no nos autorizaba. Entonces nos tocó quitar el apellido de digital y entonces lo autorizaron. Eso era un problema. Hoy en día, nosotros las universidades le agradecemos al ministerio que haya permitido que nuestros programas presenciales hayan sido dados en continuación mediante acompañamiento remoto con las tecnologías, porque negar eso pues es un problema. Lógicamente hay una diferencia entre la presencialidad y la compañía del maestro que está dialogando con sus estudiantes de manera presencial y humana, y otra, la mediación de la tecnología. Pero es necesario, como digo, subirse al tren bala porque ya nos tocó. Ahora, la mediación de la tecnología es supremamente importante. Le da al profesor unas herramientas de acompañamiento y de formación de una cosa que la hemos descuidado en la educación, y es el conocimiento autónomo, el aprendizaje autónomo. Porque como todo es lo que el profesor le diga, y entonces se hace una transferencia de saber y con eso se queda el estudiante. Yo siempre le decía a los estudiantes, mire, yo les puedo dar un poquito de lo que sé en la clase, un poquito. Y de ese poquito usted recoge otro poquitico. Entonces no le estoy dando mucho. Usted tiene que asumir que personalmente tiene que seguir investigando sobre lo que le está dando para que pueda desarrollarse y profesionalmente crecer. Esta tecnología usada hoy, 4.0 o 5.0, como dicen ya, pues nos va a permitir eso, que los estudiantes se preparen mejor y sean grandes profesionales. Lógicamente la universidad lo que debe hacer es garantizar también lo que se llama la formación humana, adicional a la tecnología, pero yo creo que la tecnología llegó para quedarse y va a ser una herramienta magnífica de apropiación del conocimiento, de creación de nuevo conocimiento, de distribución del nuevo conocimiento, y en eso estamos. Yo creo que la universidad ha tomado absolutamente conciencia de eso. Por ejemplo, nosotros en la Gran Colombia, que no habíamos entrado a hacer programas virtuales, sino a partir del año pasado, en el segundo semestre, que empezamos a enseñar economía, contaduría pública y administración de empresas de forma virtual, pues eso nos permitió aplicar una formación que se le hizo a los docentes desde hace 15 años en ambientes virtuales de aprendizaje. Y eso llevó a que pudiéramos rápidamente hacer el acompañamiento virtual a los programas presenciales. Pero, como digo, tenemos que hacer el gran esfuerzo las universidades de seguir formándonos en la alta tecnología. Esa es una necesidad, y también que las universidades no nos quedemos encerradas en las 4 paredes de la universidad esperando que lleguen los estudiantes para darles una disciplina, porque eso era lo que se estaba haciendo. Pero resulta que los estudiantes venían mal preparados del bachillerato y del jardín. La Gran Colombia desde este año empezó a hacer convenios con jardines y con colegios
para ir allá y acompañarlos y potenciar la formación de los jardines y los colegios para que cuando llegue el estudiante a la universidad esté preparado para recibir la disciplina y recibirla a través de la alta tecnología. Y me parece que esa es una tarea que todas las universidades debemos asumir desde este momento. Es un poco esos cambios de dinámica y ustedes mencionaban el tema de ya no es una revolución 4.0, estábamos hablando incluso hace varios años en una asamblea de la ANDI justamente de esto, de la cuarta revolución industrial. Ya han pasado muchos meses desde eso, entonces eso ha generado esos cambios de dinámicas de los que quisiera que ustedes me hablaran desde sus puntos de vista, porque obviamente ese cambio de relacionamiento no solo en el tema empleado-empleador, sino en el ciudadano con su entorno, en el de los padres con sus hijos, en el de los estudiantes con los educadores. Eso también nos está marcando, digamos, unos cambios muy importantes que ya van a seguir, que esto definitivamente pensamos que eran temporales, pero que no van a parar. Yo quisiera que Alejandro comenzara hablándome un poco de eso con el tema también del entorno. Quisiera plantearte 7 puntos básicos de los cuales creo que cambiaron la visión de ciudad, de gobernanza, de ciudadano y que nos va a pegar en todos los aspectos de la vida. Las ciudades del futuro, las 4.0, van a ser ciudades híbridas, es decir, vamos a hablar de cómo la Gran Colombia desde su punto de vista, desde el área de urbanismo, planeación, arquitectura, va a tener que reinventar esa ciudad física. Pero también son ciudades híbridas porque lo digital está involucrándose. Ahorita hay 7 puntos que van a cambiar del todo el futuro de la visión de ciudad y de la visión de país, y creo de sociedad. Es todo el tema logístico. El tema logístico va a cambiar. ¿Por qué logístico? Vamos a empezar a escuchar compañías colombianas que ya están haciendo pruebas de delivery con drones y de entregas de última milla a través de vehículos tripulados autónomos. Estamos empezando a hablar de todos los servicios, de una economía de servicios muy fuerte en donde todo el tema de trabajo remoto, aprendizaje a distancia, todo el tema de contenido online, toda la telemedicina y el e-commerce van a liderar los sectores de desarrollo en donde vamos a encontrar muchísimo campo de trabajo, muchísimo campo de acción, y vamos a generar grandes cambios a nivel mundial y como sociedad. A nivel de salud, tenemos que tener un cambio en salud. Este nivel de atención de cero va a cambiar. La salud se tiene que empezar a enfocar en bienestar, en prevención y salud, y un balance en el estilo de vida de cómo estamos viviendo como ciudadanos. Es decir, toda la buena nutrición, el deporte, la calidad de vida, la movilidad al trabajo a través de bicicleta o de medios no tradicionales se va a implementar. Cambio climático y sostenibilidad económica es algo que viene, que es el futuro, pensando que esto va a llegar a sus estudiantes de posgrado, doctor Marco Tulio, muy interesante porque el cambio climático no solo afecta una o dos ramas de la vida, sino son todas. Todo el tema de comportamiento frente a la sociedad como ciudadano, de reaprovechamiento de la economía circular, es un campo de acción y un campo de trabajo muy grande en donde los estudiantes van a encontrar oportunidades no importando la rama de estudio que tengan. Por el último, el quinto punto sería todo el tema de reacomodamiento. El transporte público va a cambiar. La ingeniería de transporte tiene que modificarse, las concentraciones y la aglomeración debe modificarse. Entonces las tendencias de transporte público van a buscar alternativas diferentes para que nos movilicemos. El tema de las grandes masas, todo el tema de conciertos online, de nuevas ideas que llegan, que están cambiando el mundo. Segundo, un tema de globalización. Tenemos que tener muy claro, en el 1990 Colombia entró en el proceso de internacionalización y de liberalidad económica, y hoy estamos sufriendo como una especie que creo que no va a durar, pero esta globalización se está restringiendo. La gente está pensando en hacer competencia interna, en comprar todo interno, y creo que esto es muy importante para fortalecer nuestros mercados, pero no debemos perder la perspectiva geopolítica internacional de mercados. Debemos seguir pensando que el mundo es pequeño hoy con el internet, con
todas las capacidades tecnológicas que tenemos para que nos movamos. Y por último, creo que deberíamos tener un nuevo contrato social, algo que nos permita reconsiderar. Hay unas cosas de las cosas malas en la pandemia, es que vamos a retroceder en muchos de los indicadores a nivel de sociedad, a nivel de pobreza, a nivel de prestación de servicios, a nivel de educación. Hoy para todos la evolución es natural a una educación virtual, pero todavía un gran porcentaje de nuestro país no tiene acceso al Internet, no tiene acceso a equipos. Por lo tanto, ese nuevo contrato social debe implicar que el gobierno y las empresas privadas nos comprometamos para hacer partícipes dentro de ese nuevo contrato social a todas las clases sociales, a todos los territorios nacionales y a todos los ciudadanos de un país, bien sea la sociedad colombiana, bien sea la sociedad latinoamericana o en general la sociedad del mundo, en donde todas estas diferencias que se están acentuando dentro de todo este proceso de pandemia nos sirvan para integrarnos a todos en un nuevo modelo de sociedad que nos permita dar validez a todos estos temas. Lisandro, ¿nos oye? Yo creo que es muy importante aquí, dándole el enfoque, como les decía, lo que yo trabajo es organizaciones y personas, y esto también tiene que ver con la educación. En el evento que nosotros hacemos anualmente, el año pasado tuvimos como país invitado a la India y tuvimos la oportunidad de sentarnos a hablar con el rector del Instituto Indio de Tecnología de Mumbai, donde han salido grandes CEOs hoy día en el mundo. Les preguntábamos que cuál era la fórmula de éxito de ellos de tener permeado casi todo el mundo con científicos de datos y profesionales de tecnología en el mundo. Y ellos nos decían algo que quizás para nosotros no es fácil de entender. Y estoy muy de acuerdo con el doctor Marco Tulio cuando dice del paquidernismo y el poco, digamos, visión que tienen las políticas públicas en muchas cosas. Y hablando de educación. Entonces ellos decían que para ellos tenía igual equivalencia el saber técnico aplicado que las formas de pensar, es decir, desarrollar en los individuos la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas, la toma de decisiones y las formas de aprender. También ellos decían, las formas de trabajar en las organizaciones para ellos es muy importante. La comunicación y la colaboración son competencias que ellos les dedican muchísimo tiempo y no solamente para el concepto errado que nosotros tenemos que se dedican únicamente a aprender de tecnología. Es decir, ellos van en un equilibrio de la formación del individuo desde la esencia del ser y desde la esencia del saber. Eso va de la mano. Y uno cuando revisa o plantea este tipo de temas en paneles o en foros como este, y hay gente de política pública en educación, son escépticos en creer eso. Y yo creo que ahí es donde hay que entrar a actuar, es decir, tenemos que formar trabajadores o formar gente que tenga esas capacidades de creatividad, de pensamiento crítico, de la lectura crítica. Las pruebas de saber nos muestran indicadores que no son los mejores, sobre todo en temas de lectura, en temas de toma de decisiones, de comprensión. Entonces, esas competencias a veces las universidades tienen que asumirlas porque los chicos vienen de formación media no muy bien formados. Y desde el punto de vista de las organizaciones, pues cuando uno ve cuáles serían los impactos de la industria 4.0, ellos, el Foro Económico Mundial planteaba que eso afectaba a los ecosistemas, las organizaciones y las personas. Es decir, el cambio en las empresas de cómo hacer las cosas con nuevas tecnologías, básicamente se centran en el dato. Y de ahí en adelante todas las nuevas tecnologías, el Big Data, la analítica, la inteligencia artificial, el machine learning, todas las que se llaman tecnologías, digamos, disruptivas, están ahí, pero es algo que las organizaciones, al incorporarlas, transforman su forma de hacer las cosas. Y lo mismo pasa con los modelos de gestión de personas. Yo creo algo muy importante, y esto también es de las cosas que no creemos, yo lo digo de lo que conozco en el hemisferio, en Colombia o en algunos países de la región, y es que lo más importante para las organizaciones son la gente. Es tan difícil hacerles entender que los equipos directivos son gente y que su única forma de triunfar es con la gente que tienen, ¿sí? Entonces, no, para mí es más importante
La tecnología, sí, la tecnología es súper importante, pero si no hay gente detrás de esa tecnología, generando esa tecnología, manejándola, pues no estamos haciendo nada, ¿sí? Lo mismo sucede, entonces, digamos, para redondear, ¿cuáles son los dos, digamos, dentro de las organizaciones, los dos grandes cambios que tienen que enfrentarse? Primero, el verdadero liderazgo de los CEOs o de los presidentes de las compañías. Es el momento en que hay que creer en él. Y si no tenemos un líder en el que uno cree, las cosas van a terminar muy mal. Entonces, el líder es el ejemplo a seguir. El que más o menos, viendo el libro del arte de la guerra, es eso. Realmente la pandemia es una guerra. Entonces yo tengo que conformar a los mejores. Y tengo que tener el líder que es el mejor, el que no le da miedo, el que dice síganme y enfrenta la situación. Y los equipos, entonces, ¿cuál es el segundo ejecutivo de más valía en este momento en las organizaciones? Pues el que se encarga del talento humano. Bueno, talento humano es un error, un concepto para mí equivocado, que se encarga de la gestión de personas, ¿sí? Porque va a tener que hacer muchísimas cosas y las voy a enumerar rápidamente. Primero, tendrá que hacer un estudio de riesgo psicosocial tan pronto empiecen a incorporarse la gente a la organización. Hay algo y es que tenemos que tener claro que la pandemia no se acaba de un bandazo. Es decir, en un mes no va a salir el presidente a decir ya se acabó la pandemia o la OMS va a salir hey, ya se acabó, salgamos todos. Eso no va a ser así, va a haber un tiempo gris que va a ser de transición, ¿sí? Entonces, ahí va a tener que toda el área de gestión de personas estar haciendo estudios de riesgo psicosocial, ayudados ¿por qué? Por Big Data, ayudados por la analítica de datos, ayudados por todo en tiempo real. Hace poco estuve en un conversatorio de la Universidad de Bilbao y decía alguien algo muy acertado. ¿Qué hubiera sido de esto, de esta pandemia a comienzos de este siglo? Seguramente estaríamos muy mal. Y estamos mal, pero estamos avanzando porque están las nuevas tecnologías ahí, dando datos en tiempo real, mostrando velocidad con la computación cuántica, el machine learning dando lo mejor de sí, el blockchain, es decir, todas estas industrias están, por eso se llaman servicio a la humanidad finalmente. Entonces creo que ahí es muy importante empezar a repensar la organización. A mí el tema de pensar la nueva realidad, pues es que para mí no existen nuevas realidades, existe la realidad. Entonces lo que estamos enfrentando, entonces vamos a tener CEOs que van a tener que desarrollar competencias muy fuertes de liderazgo, equipos directivos que tienen que fortalecer competencias a las que fueron reacios. Hoy día un vicepresidente tiene que estar en la capacidad de subir una presentación en una videoconferencia como esta. Antes les molestaba porque tenían asistencia, no, que lo hagan es, no, hoy día tienes que desarrollarlo o estás por fuera. Y lo otro es el fortalecimiento del área de gestión de personas. Entonces, las cosas que tienen que hacer, como les decía rápidamente, tema de riesgo psicosocial, programas de readaptación laboral, programas de reciclaje profesional, programas de nuevas formas de relacionamiento, programa de fortalecimiento de las competencias con estas nuevas formas de trabajar. Es decir, después del líder va a ser el que más va a tener que hacer cosas. Es decir, ya no es verlo allí como el que hace la fiesta de fin de año y el que contrata gente. Para mí va a ser el área más poderosa al lado del líder y obviamente de la mano del área de tecnología. Es decir, son la triada para mí. Sin ellos tres no podemos tener producción, no podemos tener mercadeo, no podemos tener... No, esos tres son claves y ellos tendrán que trabajar en función, pues, al servicio de todas las demás áreas. Creo que esa es la gran transformación que se ha dado en estos 100 y pico de días. Gracias, Lisandro, que además toca un tema muy importante con este tema, con esa pregunta que les planteaba de los cambios de las dinámicas, es la formación de esos nuevos profesionales. Y yo quiero que el doctor Marco Tulio nos dé su perspectiva. Ya voy con Juan Carlos para el cierre. Es importante en esto que estamos hablando, que la universidad sí está en ese camino. Nosotros ya hicimos un convenio con la Fundación Siemens para producir todos nuestros licenciados con la tecnología STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero que además ya se está para dar la satisfacción de lo que decía Lisandro. Es importante agregarle ahí una A, que es el ART, que es lo de todas las otras ciencias, que son importantes vincularlas a esa tecnología, y le agregamos, como dicen los antioqueños, más H, que es lo de las humanidades, porque eso es bien importante, que la persona no solamente se quede en la tecnología,
sino que apropie humanidad. Y eso lo tenemos clarito en la Universidad Larán Colombia y queremos manejarlo de esa manera. El problema de la pandemia nos tiene que llevar a saber utilizar lo que es el estrés. El estrés es la capacidad de la persona humana para generar adrenalina y lo que llamamos la cortisona, que nos apropie la capacidad de respuesta. Las crisis son importantes a veces porque atacan la inercia que a veces afecta y la gente no se da cuenta que está afectando su ser, su progreso, su desarrollo. Y por eso las crisis son importantes a veces porque le permiten crecimiento a las personas y nos permite crecimiento como humanidad. Eso tenemos que apropiarlo de manera propositiva. Ahora bien, en la inteligencia artificial uno encuentra muchas cosas y no todos van a tener las capacidades de dominar determinada tecnología. Yo por lo menos conozco que en este campo hay como unas 6 variables que ya tenemos que saber por lo menos dominar en conceptos. La inteligencia artificial nos genera problemas de información, de irrupción y nos permite hacer análisis, simulación de datos, estudio de analítica de datos, de creación de nuevo conocimiento. Tenemos que mirar las tecnologías físicas como el protocolo IPv6, por ejemplo, de comunicación. Tenemos la obligación a diciembre 31 del año entrante tenerlo en todas las compañías. Y muchas empresas ni siquiera han iniciado el proceso. Entonces, es una necesidad que todos asumamos conscientemente que en nuestras empresas tenemos que tener el protocolo IPv6 de comunicación. El 5G ya llegó, ya lo tenemos y algunos ya lo estamos utilizando. La nanotecnología, la robótica, la cobótica, la ciberfísica, todo eso es importante que los egresados de las universidades tengan claramente la conciencia de qué es eso. El Internet de las cosas, la domótica, la inmótica, es cómo automatizamos los hogares y automatizamos, por ejemplo, los vehículos automotores, que ya eso está en el mundo. Pero muchas veces nosotros desde el punto de vista del conocimiento, como que pareciera que no nos tocara, que no nos gusta. Las tecnologías informáticas disruptivas como el blockchain, como la realidad virtual, como la realidad aumentada, como la impresión 3D y 4D, la ciencia de datos y extracción de valor de los datos. Todo lo que hablamos en ese campo me parece muy importante. El aprendizaje profundo, por ejemplo, eso es una cosa que toca empezar a realizar desde las universidades y profundizar y aprovechar. El aprendizaje de máquina, eso es importante también, o machine learning. También tenemos las ciencias cuánticas, que son muy importantes hoy. Ya nosotros tenemos que ver cómo la física cuántica se está aplicando en teletransportación, en computación cuántica. Ya la computación que nosotros conocemos ya está dando un paso gigante y si no estamos en la inicial, mucho menos vamos a estar en la cuántica. Y nos toca. Eso nos está en este momento llamando porque es una tecnología disruptiva muy importante. La neurociencia. La neurociencia es importantísima que la empecemos a mirar desde las universidades para todos nuestros programas porque va a permitir fortalecer mejor los procesos de aprendizaje. La inteligencia artificial genética, cómo conocemos que en este momento ya se está tocando toda la secuenciación del ADN y se están modificando muchas cosas y vamos a llegar a una medicina personalizada. Eso es muy importante que tengamos conciencia, pero siempre acompañados de un elemento que ya hace rato en algunas partes se ha discutido bastante, que es lo que llama la bioética. Porque es cómo garantizamos que a pesar de todas estas tecnologías, protejamos la vida, protejamos la humanidad, permitamos que el concepto de lo humano perviva. Digamos que el concepto de la asociación humana es muy importante porque
ha permitido que la especie humana se mantenga en el mundo, en la tierra, y haya supervivido mucho más que algunos otros seres vivos, pero eso se maneja por un poco que ha existido mucho, y es la ética. Hoy en día estamos como retomando ese concepto de la ética. Yo diría que hay 3 factores importantes desde la normativa. No solamente hay que mirar la normativa ética, también hay que mirar la normativa jurídica y la normativa política o institucional. Si nosotros miramos ese triángulo de normativas, podemos tener una mejor sociedad. Si no, pues nos la damos para un lado o para el otro. Por ejemplo, el derecho no debe ser un mecanismo de poder, debe ser un mecanismo de cohesión social. Pero eso se lo da la normativa ética y la normativa política, que les dicen, mire, esto no es para abusar. La arbitrariedad tiene que desaparecer, porque si se usa el derecho como dura lex es lex, como decían los romanos, pues entonces terminamos destruyéndonos a sí mismos. Entonces, generación de consensos, generación de cohesión social, generación de derechos humanos, generación de dignidad humana, eso es muy importante dentro de los progresos de la tecnología. Y el otro aspecto importante que deben mirar las universidades es la empleabilidad de sus egresados. Una persona va a una universidad buscando ¿qué? Buscando una capacidad de salir, encontrar una empleabilidad ya sea propia o mediada por un contrato de empleo. ¿Para qué? Para construir un mejor entorno social propio y de sociedad. Si nosotros seguimos preparando personas sin esa capacidad tecnológica de hoy, pues entonces nos quedamos atrás. Y yo creo que las universidades tenemos que hacer esa conciencia social de cómo nuestros egresados tienen esas capacidades. Hoy, por ejemplo, se necesitan muchos egresados en ciberseguridad, en analítica de datos, en desarrollo, en computación en la nube. Ya los trabajadores en la nube son unas personas necesarias. Manejo de drones, por ejemplo, ya la transportación de muchos elementos se va a hacer a través de drones, tecnologías móviles, la inteligencia artificial, la gestión de servicios, la robótica, todo eso, el lenguaje algorítmico, todo eso tienen que manejarlo los egresados hoy, porque si no quedan por fuera del mercado. Y yo creo que eso es importante, pero como digo, estoy plenamente de acuerdo con el doctor Lisandro Alberto, porque es importante entender que somos humanos y que la cohesión humana, la dignidad humana, de la cual habla la Constitución mucho, el respeto por la pluralidad, el respeto por el concepto del otro, eso no puede dejarse pasar en la formación de las personas. Y yo creo que eso es lo importante, que difiere un poco, porque ya se estaba diciendo que no era importante ir a la universidad, que simplemente uno entrara a Coursera y hiciera un cursito y un MOOC que le dieran, y entonces con eso tenía capacidad para hacer algo y que con eso era suficiente. Y que eso era mejor que ir a la universidad 5 años o 6 años o 10 años, como es a veces en la medicina. Pero eso no es formación, eso es una habilidad. Y la habilidad puede pasar. Uno puede aprenderse una habilidad, pero la habilidad puede desaparecer al otro día. Por eso es importante lo que les decía al comienzo, el conocimiento autónomo. Debemos generar procesos para que la gente aprenda a transformarse a sí mismos, porque no puede estar toda la vida metido en la universidad. Lógicamente las universidades, como algunas han mirado esto como un negocio, entonces siguen haciendo cursos, doctorados, postdoctorados y siguen ahí teniendo el negocio, pero eso no es la tarea de la universidad. La tarea de la universidad es un servicio social. Si lo miramos de esa manera, avanzaremos mucho más como humanidad. Y yo creo que eso lo tenemos pensado en la Gran Colombia. Mire que la Gran Colombia es un gran servicio social. Nosotros, nuestra gran capacidad de estudiantes de 11.515 está repartida. 8% estrato 1, 44% estrato 2,
40 estrato 3. Ahí ya llevamos el 92% de nuestros estudiantes. Por eso, la Gran Colombia es la universidad que tiene la matrícula más económica del país. Y así fue desde el comienzo. Nosotros nacimos como la primera universidad nocturna de Hispanoamérica. En ese momento nos criticaron que cómo así que los trabajadores estudiaban, que a qué horas podían estudiar, que llegaban cansados y que ya no podían estudiar. Y hoy todas las universidades tienen jornada nocturna. La universidad en eso fue innovadora. Y yo creo que eso nos toca seguirlo pensando de la misma manera. Nosotros no hemos cambiado nuestro ADN, lo seguimos manejando, nos estamos transformando en la secuenciación de nuestro ADN, pero seguimos en lo mismo. Y yo creo que es el llamado para que sigamos pensando de esa manera. Doctor, muchísimas gracias. Y para cerrar esta ronda con el tema del cambio de las dinámicas, Juan Carlos, que nos dé su punto de vista. Gracias, Catalina. Pues todos han dicho cosas muy valiosas que me hacen bastante difícil decir algo valioso. Pero, mira, yo creo que esta pandemia se dio en el momento perfecto porque logró cambiar una mentalidad de las personas que era de los equipos de trabajo, que necesitaban ver al empleado a las 8 de la mañana en el escritorio sentado y que se iba a las 6. Eso se rompió y eso ya es parte del pasado. No sé cómo va a ser cuando volvamos, pero los horarios yo creo que van a sufrir ahí una modificación porque esa confianza no existía, hoy existe y sabemos que las personas pueden trabajar por resultados, no por cumplir un horario. El cambio mental ya está dado. Si esto hubiera pasado, como decía Lisandro, hace 20 años hubiera sido difícil, pero hoy todos utilizamos WhatsApp. Todos tenemos un correo que está en la nube y que no nos importa en dónde está. Simplemente necesitamos tenerlo disponible cuando nosotros queremos. Tenemos el cambio cultural, que ya sabemos que la tecnología nos ayuda, que la tecnología facilita los procesos. Y lo más importante es, y esta cifra sé que te va a gustar, Catalina, porque somos periodistas, pero el mundo en 3 años va a tener 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. En 3 años van a existir 30 millones de programadores. En el mundo, 30 millones. Es decir, 30 millones de personas van a escribir el futuro de 8.000 millones de personas. Algo estamos haciendo mal. El inglés es importante, sí. El mandarín es importante, sí. El portugués es importante, sí. Los idiomas son muy importantes. Pero posiblemente estamos entrenando en el idioma que no es donde está escribiéndose el futuro, que es la programación. Si logramos cerrar esa brecha, Colombia va a ser un lugar que realmente va a, literal, dominar el mundo. Así como lo hace Facebook, como lo hace Microsoft, como lo hace Oracle, como lo hace Google, como lo hacen todas estas empresas tan grandes que son transnacionales que le dan servicios al mundo entero. Si nosotros logramos cambiar el chip mental de que la programación es difícil, porque ya no lo es, y logramos hacer que esos 30 millones de programadores que nuevamente manejan la vida de 8.000 millones de personas, si esos 30 millones nosotros podemos aportar, no sé, 100.000, que es lo que está haciendo el Ministerio TIC, capacitando 100.000 niños en tecnología, créanme que Colombia va a ser una superpotencia, y no en 10 años, en 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque vamos a escribir el futuro de 8.000 personas, 8.000 millones de personas. Y eso es el reto más grande que tenemos ahora en la pandemia. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para dejar de ser un país normal a ser un país de eso superpotencia, como ha pasado con los países que son superpotencia después de la guerra, que se reinventan y tienen que arrancar rápido para crear lo que son hoy y generar muchísima economía de todo tipo? Y lo podemos pasar con la tecnología que es la programación y ahí tenemos el futuro ya asegurado. Gracias, Juan. Y es que Alejandro mencionaba un dato hace unos instantes que es bastante inquietante porque nosotros estamos hablando de un mundo ideal, de una realidad que nos está tocando tal vez vivir desde unas posiciones de privilegio, sin duda para todos, pero el tema del contrato social que debía cambiar, mencionaba Alejandro, porque esta pandemia, esta situación, lo que más ha marcado son esas diferencias, esas desigualdades tan grandes que tenemos, porque sin duda nos tuvimos que enfrentar todos a un cambio de realidad, digamos, a un nuevo contexto, es decir, miles de estudiantes, 1.300 millones de estudiantes en el mundo tuvieron que dejar de un lado las aulas de clase para estudiar desde la casa, pero no todos tenían esas posibilidades, no todos tenían acceso a internet. Lo mismo pasa con los trabajadores. La idea es que podamos trabajar desde casa, que ya ese tema de la productividad, digamos, sea medido en una forma diferente, pero no todos podían hacerlo. Entonces yo sí quisiera que habláramos de ese aspecto tan importante porque sin duda nos tenemos que montar a ese tren bala, pero eso también nos pone unos retos como sociedad muy importantes y quisiera comenzar con Lisandro que nos contara
¿Qué piensa sobre este tema de esas desigualdades frente a ese gran reto que tenemos de asumir esta revolución 5.0 ya? Me parece súper valioso lo que decía Alejandro de las ciudades, porque es que finalmente las ciudades es donde convergemos todos, ¿sí? Pero las expresiones mínimas de convivencia se viven en el transporte público, se viven cómo nos comportamos en la vía, se vive cómo nos comportamos frente al dolor del otro, y yo en eso soy algo escéptico, ¿sí? De que nosotros demos ese paso. La polarización del país le hace mucho daño al país, porque no nos permite pensar como equipo, no nos permite pensar como uno solo, ¿sí? Entonces, uno de los retos más grandes que hay en este momento es romper esa polarización y entender nosotros que solo podemos ser grandes en la medida en que actuemos como conjunto, ¿sí? Entonces creo que no sé, las sociedades aprenden en el dolor, pero a veces me pregunto, con todo el dolor que hemos tenido nosotros como sociedad, ¿qué aprendizajes hemos tenido? Entonces, no sé. Pero volviendo, digamos, a todo esto la pandemia evidenció lo que todo el mundo sabía, pero que nadie aceptaba, ¿sí? Tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas de modelo educativo, tenemos problemas de un modelo de salud. Se ha avanzado ya obviamente mucho lo que ha hecho en este momento el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud, trabajando con todo y contra todo, pues se ha avanzado muchísimo, pero tuvimos que requerir como todo esto para evidenciarlo, ¿sí? O más bien, más que evidenciarlo, para aceptar lo que estaba el problema ahí. Entonces, este tipo de cosas. A veces uno se pregunta el tema veía las estadísticas que mostraba la alcaldesa, que es que en zonas como Chapinero, Usaquén, etcétera, la gente es más disciplinada. Yo diría que no es tan cierto. Lo que pasa es que yo no tengo la necesidad de salir a buscar mi ingreso a la calle en el día, mientras que la gente de otros estratos sí tienen que hacerlo, es el día a día. Entonces uno no puede ser, digamos, caer en ese lugar común de decir que son indisciplinados porque quieren ser indisciplinados. Eso no es cierto, ¿sí? Si hay algo y eso con relación a lo que decía el doctor Marco Tulio, que decía que la importancia de la universidad y de los cursos de Coursera o algo así. Mire, los indios a nosotros nos decían algo, decían por encima de cualquier cosa. Nosotros tenemos estudiantes que han llegado solamente a validar su conocimiento adquirido en su ejercicio personal, pero tienen algo que nosotros no tenemos, y puedo sonar duro en eso, y es pasión y disciplina. Esos dos elementos son fundamentales. Si nosotros tenemos pasión y disciplina, lograríamos muchísimas cosas, pues no lo tenemos. ¿Y quién nos da la disciplina? La universidad. ¿Quién nos da el orden conceptual, el orden, todo ese tipo de cosas? Pues nos lo da la universidad. Si fuéramos disciplinados y apasionados por lo que hacemos, seguramente diríamos la universidad va a ser solamente una herramienta de ayuda, pero no lo somos. Como sociedad tampoco lo somos, no somos disciplinados. Y la pasión, cuando uno demuestra tener pasión por algo, ve los resultados. Y eso es lo que hay que sembrar en las nuevas generaciones, la pasión por lo que se hace. Amar lo que se hace, por sencillo que sea, no importa, por sencillo que sea. Si tú le pones pasión, trasciendes. Pero si empiezan a decirle, no, pues eso no es insignificante, deja de perder tu tiempo, etcétera, etcétera, eso tiene impacto en la sociedad. Pero como para concluir a la pregunta que tú me haces, creo que, y lo que hablas del contrato social, ese sería el momento oportuno de dejar esas polarizaciones y de pensar que podemos avanzar como sociedad, pero solamente como un equipo. Es decir, que donde, claro, tenemos divergencia en el pensamiento, pero eso no excluye al otro. Creo que lo más importante que debe dejar esta pandemia es la inclusión, desde que todos podemos vivir en un mismo lugar y todos tenemos una forma diferente de pensar, pero podemos apuntarle hacia resultados que sean realmente homogéneos. Es la gran transformación. Y aquí las organizaciones se la juegan, que era lo que yo decía de las organizaciones y del tema de personas. Juan Carlos hablaba de algo muy importante y es el tema de cómo ha cambiado. Mire, yo tengo una consultoría de 10 meses en enero y la hice en 5 meses. ¿Por qué? Primero porque los ejecutivos, a uno nos programaban las agendas de ellos súper complicados, que en los 10 meses teníamos que poderlos entrevistar. Resulta que en una semana los puede entrevistar a todos, ¿sí? Obviamente por videollamada. Grupos focales que teníamos que hacer, ya citábamos a la reunión y en 1 hora estaba toda la gente reunida. Antes era imposible, la gente no tengo tiempo,
y tuvimos que hacer esas programaciones a un largo tiempo, pues cuando nos dimos cuenta habíamos logrado todos los resultados y la gente decía, es la primera vez que yo tengo que enfrentar una cámara, que tengo, y se muestran ansiosos. El tema, por ejemplo, recolección de información. Antes era imposible decirle a una persona, llene un formulario de 120 preguntas para medir la cultura. Entonces, no, esa vaina, y si lo puedo, pues mire, la experiencia es que pusimos el formulario y en 695 personas, 690 lo contestaban. Parece que los otros 5 tenían problemas de comunicación. Esas son las grandes transformaciones que hay, y ahí es donde las organizaciones tienen un papel protagónico en el cambio o en la forma de ver la sociedad. Es decir, la cultura es algo que no se percibe. La cultura organizacional es de los elementos más importantes en una organización y en una sociedad. Y eso no se percibe tanto sino en el momento de la dificultad. En la prosperidad uno no percibe la cultura como tal. Sí, pero en el momento de la dificultad es cómo reaccionamos, cómo somos, cómo tenemos que actuar, dónde están nuestros líderes, cómo hacemos las cosas, cómo vamos a enfrentar todo esto. Y ahí es donde las organizaciones y el país como tal tiene que mostrar su grandeza, pero también nosotros desde la individualidad como trabajadores y como sujetos sociales tenemos que dejar de lado, como dirían los paisas, tanta bobería, ¿sí? Y pensar en que el otro también tiene el mismo derecho y que él puede pensar diferente a mí, pero él tiene derecho a estar en mi propio espacio. Entonces yo pienso que es lo más importante que nosotros tenemos que analizar y que lo deja la pandemia. Ojalá esto sirva realmente para eso. Hay países que sí lo están haciendo. Y ojalá llegue un momento para nosotros, puede sonar muy romántico, pero para mí sí es reconciliar y entender que solos no podemos y que en extremos no podemos, sino que todos tenemos que apuntar hacia un mismo lugar, y es el progreso del país. Lo que decía Juan, es importantísimo. Colombia tiene, mire, haciendo lo del evento que tenemos este año, llego y hablo como Walter Suárez, un tipo muy poderoso en Estados Unidos en temas de salud, y empieza a decirme, yo le decía, necesitamos científicos de datos o gente muy importante que esté trabajando en la pandemia, y me empezó a decirme, mira, el más importante que tiene en este momento el gobierno de Estados Unidos es de Tumaco. Y yo, ¿qué? El más importante que está manejando en Alemania no sé qué, él es de Medellín. El más importante que está trabajando en Corea, él es bogotano. Y yo decía, voy a tener que hacer un evento de colombianos exitosos en el mundo, porque era impresionante. Yo decía, no puede ser, uno siempre tiende a creer que el americano, no, era sorprendente. Entonces, si tenemos esa, y les cuento, no es gente de estratos que fue por el estrato, no, gente que con las uñas logró esos resultados. Entonces, creo que el material lo tenemos, pero creo que el alma tenemos que limpiarlo un poco para apuntar como país a resultados que realmente nos está exigiendo la sociedad y el mundo. Gracias, Lisandro. Y continúo con Alejandro, que fue el que nos planteó, o por lo menos me dejó a mí esa espinita del tema de las desigualdades y las marcadas diferencias que nos está mostrando esta pandemia. Pues Colombia, para hablar en primera persona con país y después como región, venía avanzando en estos indicadores de disminución de pobreza, cubrimiento de servicios básicos, procesos de alfabetización. Los índices venían mejorando y realmente, aunque a veces el colombiano trata de ser un poco pesimista frente a esos resultados, se venían dando. Una cosa importante es la despolitización de todos estos números. Se venían dando, pero lo que se trabajó en 10 años se perdió en 160 días, como nos planteaba Lisandro. Desgraciadamente el retroceso va a ser muy fuerte. Hoy vemos que el DANE publicó una caída en la producción del 15.7% en el primer trimestre. Los niveles de desempleo superaron tasas del 20%. ¿Y eso qué va a traer como consecuencia? Pues una disminución en los ingresos gubernamentales, el presupuesto de la nación se va a apretar, los presupuestos de las ciudades se van a ajustar. Entonces, cada vez esta pandemia nos está mostrando lo débil que era el sistema para sostener estos problemas, aunque ningún sistema estaba preparado para el tema. Pero creemos que ese nuevo contrato social, o mi visión es el apoyo a la empresa. De parte mía, mi visión es que el gobierno ha hecho muchas cosas prudentes, muchas cosas importantes por tratar de defender el empleo, muchas cosas desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de presupuesto de ingresos y de colaborarle al empresario, pero ahora necesitamos también que el empresario asuma esa responsabilidad.
que el empresario mantenga el empleo, que mantenga los niveles salariales. Vamos a sufrir, desgraciadamente, como les digo, retrocedimos 10 o 15 años en lo logrado, pero ese nuevo contrato social tiene varios componentes. Uno, el ser consciente como sociedad de que los impuestos se pagan, de que las tasas hay que pagarlas. Segundo, un mal que nos aqueja desgraciadamente a nivel de Colombia, que es la corrupción. Ojalá lo pudiéramos mejorar, ojalá todos estos nuevos alumnos y todo este nuevo grupo de gente profesional entienda que ese camino corto no es el camino ideal ni para la sociedad, ni para la economía, ni para las personas. Entonces, si logramos impulsar, y por eso qué bueno la oportunidad y le agradezco al señor rector y a la universidad la invitación, poder transmitirle a esto a la gente que se está formando, a la gente joven que está llegando, decirles, hombre, la pelea en redes sociales, sí, está bien, pero si actuamos vamos a encontrar el resultado. Es decir, no, hoy destruyen a una persona en 5 minutos en una red social, le acaban su vida, le acaban su reputación, pero la verdad los actos son los que nos generan respuesta a las cosas que estamos viviendo. Entonces, mi invitación a todos, incluyendo los panelistas y la gente que nos esté escuchando, el grupo de posgrado de la universidad, es trabajemos por un nuevo contrato social. Quitémosle el tema político, un contrato social en donde la justicia sea hacer las cosas bien. Me refiero a justicia social, no a la justicia del sistema judicial, en donde los empresarios trabajemos, paguemos impuestos, laboremos correctamente, y si logramos eliminar la corrupción, créanme que con este nuevo contrato social vamos a recuperar empleo, vamos a recuperar la economía, el PIB va a crecer. Estoy muy de acuerdo con la inversión en temas en servicios. Yo sé que la economía naranja, el modelo de economía naranja ha sido muy criticado hoy, pero mi visión es que hacia allá se está moviendo el mundo. Es decir, hablábamos hace poco. Nos falta entender ese modelo de economía naranja todavía. Sí, porque la gente creyó que era hacer películas y no, es una serie de servicios, una serie de emprendimiento, innovación. Y la gente dice que con emprendimiento e innovación no se va a lograr nada, pero si ustedes miran, no sé, un Rapid, hoy así no empleo o emplee dentro de su nuevo modelo de empleo, le da subsistencia y le da una categoría de empleo, no sé, a 50,000 domiciliarios en el país. Entonces, esas economías naranjas, esas aplicaciones móviles, están generando un esquema de empleo diferente. Les voy a dar un ejemplo. Cuando se crearon los cajeros automáticos, todo el mundo pensó que los bancos y los cajeros de los bancos se iban a eliminar. Y eso nunca fue cierto. Simplemente creamos un servicio adicional que no reemplazó el empleo. Estuve en la oportunidad de participar en un evento del diario La República como panelista hace como algo así más de año y medio, hablando de la Revolución 4.0, y los grandes riesgos de la gente era decir que van a acabar el empleo, que la economía naranja, que la Revolución 4.0, no, por el contrario, ahora necesitamos gente más capacitada, con otras nuevas habilidades. La revolución industrial y los miedos de la gente para el tema de empleo con este tema de Revolución 4.0 es la falta de capacitación y habilidades, porque cada vez van a surgir más ejemplos como el que nos planteaba el señor rector, periodismo digital. Si no modernizamos el periodismo, si no entendemos el impacto de las redes sociales, si no entendemos que ya la gente no lee el periódico físico, sino lo lee digitalmente, que ya tenemos la oportunidad de escuchar entrevistas, todo online, pues el periodismo se va a quedar en el periodismo de papel y ese periodista va a desaparecer. Entonces, eso está pasando en todo. Creo que mi visión de contratos sociales es que tenemos que trabajar como una sociedad. Un esquema de polarización no ayuda. Yo fui joven, yo pasé el proceso de la séptima papeleta, estuve en este proceso donde marchamos y tratamos de reformar el país, algo se logró, pero nunca fuimos tan polarizantes como hoy, que creemos que con la red social y hablando mal del otro y desvirtuando toda posición contraria es mala. Yo creo que necesitamos entrar en un esquema de reconciliación, proteger al empresario. Proteger al empresario no es como algunos sectores llaman, regálele todo. No, si no pensamos en Avianca, Avianca alimenta hoy 7,000 personas, 7,000 familias de manera directa y 80,000 familias de manera indirecta.
Entonces, no, acaben con Avianca, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo van a hacer los empresarios para viajar? ¿Cómo va a poder salir la gente de vacaciones? ¿Los tiquetes van a incrementar? Hombre, no pensemos, no actuemos con el calor de las ideas, la juventud, el ímpetu. Yo le digo a todas estas personas jóvenes, hombre, las ideas son buenas, impúlsense, actúen, pero no politicen las soluciones, piensen como si fuera su casa, el país es nuestra casa, pensemos en cómo podemos ayudar a que esto se elimine y les insisto, la base del contrato que debería crearse nuevo es la eliminación de la corrupción y la protección del trabajo a través del fomento de la empresa. Eso es lo que creo que es importante porque a nivel de salud, de educación, cada vez la brecha se va ampliando y cada vez es más difícil que nos cohesionemos como sociedad. Gracias, Alejandro. Juan Carlos. Sí, yo creo que el reto está en todo lo que hemos dicho. El futuro es para escribirlo nosotros, sino que lo escriban por nosotros. El momento es el perfecto, tenemos la tecnología, tenemos afortunadamente universidades como la que lidera el doctor Marco Tulio, que son conscientes del cambio que hay que hacer, y lo que tenemos que hacer es creérnosla. Lo más básico del mundo, creérnosla. Porque todos estos colombianos que mencionaba Lisandro están en una posición súper privilegiada en el mundo porque creyeron que eran capaces. ¿Cómo es muchas veces visto el talento de los colombianos en otro país? Como gente demasiado talentosa. ¿Cómo es visto el talento de la gente en Colombia? Yo no sé si podemos, pero es que ¿cómo vamos a competir con alguien en Japón? Y ese es el primer mito que tenemos que desbaratar de cero. Nosotros acá tenemos todo el potencial humano, inteligencia, berraquera, que en otros países no existe esa palabra porque simplemente no es. Bueno, aprovechémoslo. Y entre nosotros, si somos unidos, si somos un país unido, fuerte, vamos a hacer cosas increíbles. Lo de la competencia, eso quedó atrás. Hay empresas que todavía están viendo el de al lado como su competidor. ¿Qué pasa si lo ven como alguien con que pueda hacer sinergia y llegar más lejos? Llegar donde ellos no están. Ahí es donde vamos a hacer que este país sea una superpotencia. Y si a esto le agregamos lo de programación, no olvidemos esa cifra, 30 millones están escribiendo el futuro de 8.000 millones de personas. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para ir todos unidos como país? No estar peleando por Twitter, como decían, sino más bien estar construyendo desde estas redes sociales, que tienen la información global. Y siendo con ese futuro, con ese pensamiento, vamos a hacer cosas realmente disruptivas que van a generar muchos ingresos, muchas oportunidades para las nuevas generaciones, que, como decía el doctor Marco Tulio, que no tienen que ser estrato 6 o estrato 1. El estrato acá queda a un lado. Lo que realmente hace la diferencia son los sueños de cada persona, el talento y las ganas de cambiar ese mundo. Entonces, pues el futuro está en nuestras manos. Depende de nosotros escribirlo o que lo escriba el país de al lado. Gracias, Juan. Y cierro con el doctor Marco Tulio para que nos dé ya estas conclusiones sobre este tema de esas marcadas diferencias y desigualdades que ya hemos visto que ustedes están intentando trabajar desde la universidad para poder salir adelante con todo este tema, pero también con esos compromisos del contrato social. Doctor. Yo creo que aquí es importante recordar que por allá en 1953 un filósofo francés, Mauricio Merleau-Ponty, escribió un libro muy importante que se llama Humanismo y Terror. Y allí él escribió en esa época una frase que a mí me marcó y que la tengo en el frente como faro de mi formación, y es: la importancia de las sociedades no depende de los avances tecnológicos, sino de cómo prioriza las relaciones del hombre con sus semejantes al interior de su comunidad. Y yo creo que esa es la formación que nosotros debemos dar desde el jardín hasta la universidad. La formación ética no es otra cosa que una ontología donde uno le enseña a la persona que la responsabilidad por los demás es una obligación sin retorno. Uno piensa en los demás, piensa en que necesita responder por ellos, pero no espera nada. El mundo le devuelve. Si uno se queda dando algo esperando que le dan, se convierte en egoísta. Y eso no puede ser la medida de la humanidad. Yo creo que la formación de la paz. Anoche mi última llamada de la noche fue con un estudiante.
Y yo le decía, muy joven, y yo le decía, mira, ¿por qué no trabajan ustedes por evitar esa polarización que nos está haciendo tanto daño? Si uno trabaja en paz, si uno respeta al otro, respeta las diferencias del otro, va a ser más productivo, porque tiene la mirada del otro, porque encuentra y va construyendo sobre los activos del otro también. El filósofo Levinas, por ejemplo, dice que el crecimiento no depende muchas veces de lo que uno se obligue a pensar leyendo, por ejemplo, un libro, sino dice es en el encuentro de los sujetos, en la intersubjetividad del encuentro de los sujetos, se presenta como un filo de la navaja donde uno empieza a construir humanidad. Y ahí es donde está la libertad, está la decisión humana. Pero tenemos que hacer ese esfuerzo por encontrarnos con el otro. Yo estoy pues feliz con lo que hemos encontrado hoy de ustedes en cuanto manifiestan cómo el colombiano es un tipo muy inteligente, muy capaz, muy recursivo. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia de un ingeniero gran colombiano que se fue con una petrolera italiana al África a trabajar y un día lo reunió el jefe y le dijo, necesitamos trasladar esta máquina de este sitio a este sitio, pero tengo solamente 8 días. Y la respuesta de los ingenieros es no se puede. Pero había un ingeniero colombiano y él dijo, yo lo hago. Y lo hizo porque el jefe dijo, hágalo. Lo hizo en 5 días. Y a los 5 días lo reunió otra vez el jefe y le dijo, bueno, quiero oírlos. Y todos levantaron la mano para decirle, él no cumplió el protocolo de la máquina, la puso en riesgo. Y él dijo, ahí está, el trasladada está funcionando, no pasó nada. Y el jefe les dijo, en la vida uno necesita hacer lo que tiene que hacer. Pero eso es muy importante que lo entendamos. Yo sigo insistiendo, y en eso estoy de acuerdo con Alejandro, con Lisandro y con Juan, en cómo la construcción se hace en el respeto por el otro. Y cómo necesitamos la paz. Miren, nosotros veníamos de un gobierno mal que bien, un gobierno que abrió un poco las puertas al país en el exterior, que nos permitió soñar otra vez, y volvimos, entramos a la polarización y estamos muy mal. Yo creo que necesitamos hacer una reflexión y eso no significa que uno baje las banderas, significa que uno se desarme. Y tenemos que desarmarnos todos porque si no, no construimos la sociedad. Y yo creo que es digamos que desde la visión cristiana de la Universidad La Gran Colombia, uno encuentra que la virtud más importante en últimas no es ni la fe ni la caridad, porque la fe nos permite creer en algo, la caridad nos permite compartir con el otro, pero la esperanza es la que nos sirve de motor para el futuro, para el porvenir. Si no hubiera esperanza, no haríamos nada. Haríamos lo de los hedonistas. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero resulta que esa no es la esencia de la vida. Y yo creo que el encuentro con el otro, el trabajar en equipo, por ejemplo, tenemos que cambiar esa formación en competitividad permanente. La competencia permanente ha producido muchos suicidios y no nos hemos dado cuenta, no hemos reflexionado sobre eso. Hay que educar en la comunidad, crear comunidad académica, que los muchachos entiendan que se deben reunir y estudiar conjuntamente y admitir al otro. Algún día yo en el aula de clase hablaba con mis estudiantes y les decía, mire, cuando uno ve a una persona gorda, a veces no alcanza a medir el positivo que tiene. Y por eso existe ese adagio que dice que esa persona me cae gorda.
y la eliminamos de nuestro entorno. Y yo les decía, y los gordos son los más felices, entonces nos estamos privando de la felicidad. Todos debemos recibir al otro, el otro nos va a dar algo. Siempre el otro tiene mucho que dar y debemos mirarlo desde el punto de vista positivo para entender que el otro es importante para nuestra vida y para nuestro crecimiento. Y solo así, haciendo comunidad, haciendo cohesión social, haciendo convivencia, podemos tener una mejor sociedad mañana. Doctor, muchísimas gracias. Y qué bueno terminar con esas reflexiones que hemos hecho en este conversatorio para todos esos estudiantes de posgrado que están iniciando el día de hoy. Cómo es importante tener en cuenta esa diferencia para la construcción de sociedad, como todos ustedes lo han destacado. También esas competencias del profesional del futuro, lo que nos está esperando en este momento y lo que vivimos lo que tendremos que asumir en esta pospandemia, a pesar de las dificultades que se vienen. Definitivamente ya tenemos los retos que nos han, digamos, atropellado durante estos días, pero que ya sabemos a qué nos vamos a tener, cuál es el futuro que nos espera, cómo es de importante asumir esa nueva manera de vivir e ir de la mano con la tecnología. Quiero agradecerles a todos por participar, a Lisandro, a Alejandro, a Juan Carlos, por supuesto al doctor Marco Tulio por esta invitación, este espacio tan importante el día de hoy, así que a todos ustedes un feliz resto de jornada y vamos a regresar con Teleamiga. Claudia, absolutamente fascinante. Hablar de Big Data, transformación digital, ciudades inteligentes y la educación en los retos de la cuarta revolución industrial. Así es, Alexander, definitivamente herramientas que nos llevan a ejercer mejor nuestras profesiones el día de hoy. Esta es la nueva realidad y eso es precisamente para lo que la Universidad La Gran Colombia quiere prepararnos a todos. Así que, bueno, pues no podemos más que desde Teleamiga darles las gracias a todos por acompañarnos hoy. Bienvenidos los nuevos especialistas, los nuevos magíster que hoy empiezan esta nueva aventura, un ciclo más alto, un nivel más alto en su desarrollo profesional en una de las mejores universidades del país. Universidad La Gran Colombia, una experiencia de vida.